bueno, en el aire, ahí lo tenemos. Muy buenos días, Álvaro, desde Lima. ¿Qué tal, Rosa María? Encantado de estar contigo. Bueno, tú has señalado que te encuentras desilusionado con la conducta de Ollanta Humala. ¿Qué crees que puede haber pasado para que dé este respaldo al régimen de Maduro? Mira, lo que yo le reprocho, Rosa María, no es que mantenga relaciones, corteses y diplomáticas con los estados latinoamericanos, sino que le reprocho que haya avalado, traicionando sus propios principios, una operación que es absolutamente antidemocrática en Venezuela y que haya exagerado las muestras de solidaridad con un gobierno que es a todas luces ilegítimo, convocando en Lima una reunión que no tenía razón de ser, que no tenía ninguna obligación de ocurrir y demostrando en público de un modo muy exagerado un tipo de solidaridad con la gente equivocada en Venezuela, enviando a América Latina y a la propia sociedad peruana un mensaje profundamente contradictorio con los valores que profesa la sociedad peruana y que le permitieron a él llegar al poder hace año y medio. Así que yo creo que tenemos la obligación los demócratas de señalarle al presidente sus errores cuando los comete y no escudarnos en pretextos y dispensas que solo van a ayudar a enviarle a él el mensaje de que tiene carta blanca para cometer este tipo de errores garrafales. Ahora, habría que explicarle al público peruano por qué cree usted que hay un fraude en Venezuela. ¿Cómo no? Venezuela pertenece a una nueva estirpe de dictadores latinoamericanos, difícil de combatir porque utiliza ropajes democráticos. Es el tipo de régimen que ya sufrió el Perú en los años 90, por el cual un gobernante que llega al poder por la vía electoral, la vía democrática, empieza una vez que está en el poder a desmontar una a una todas las instituciones de la democracia, manteniendo una apariencia, un barniz democrático que le hace difícil a la oposición denunciar el autoritarismo. En Venezuela se ha producido un asalto sistemático a todas las instituciones, a la justicia, al Congreso, a la oposición. En el Perú hemos tenido asilado nada menos que al anterior Capriles, al anterior líder de la oposición venezolana, Manuel Rosales, precisamente porque las instituciones de la democracia en Venezuela fueron destruidas desde el propio poder y no le permitían a gente de la oposición protegerse o defenderse de las persecuciones. En este momento en particular, lo que se ha producido en Venezuela es una elección a todas luces ilegal, es decir, ilegal en el sentido de que no ha respetado las condiciones mínimas que exige la democracia, que exigen los principios y que exige la comunidad internacional. De hecho, rechazaron el ofrecimiento de la OEA y de otros organismos internacionales de enviar observadores precisamente para cuidar la limpieza de ese proceso electoral, y el resultado que se ha dado en Venezuela es un resultado que ofrece todo tipo de sospechas en la medida en que el Consejo Nacional Electoral ha avalado prácticas como estas. Por ejemplo, unas 600.000 personas fallecidas en Venezuela aparecen como votantes en esta última elección del domingo pasado. En innumerables centros de votación no se ha permitido la presencia de personeros de la oposición, que allá se llaman testigos. Hay mesas, muchísimas mesas, en las que la votación del señor Maduro es varias veces superior a la votación que tuvo el señor Hugo Chávez en octubre del año pasado, cuando Maduro ha tenido un resultado en el que ha perdido 700.000 votos oficialmente con respecto a la elección de Hugo Chávez. ¿Cómo puede la persona que perdió 700.000 votos haber obtenido 10 veces más votos que el señor Hugo Chávez en innumerables mesas de votación? Todo esto está documentado y todo esto es lo que tendría un país como el Perú que haber tomado en consideración antes de prestarse a avalar de una manera traicionera y felona, a mi modo de ver, lo que es a todas luces una operación antidemocrática en Venezuela, sobre todo siendo nosotros un país que tiene una experiencia directa con lo que significan los golpes de Estado, las elecciones amañadas y los fraudes electorales. Álvaro, en el año 2000 solo vinieron al Perú a la juramentación de la segunda reelección de Fujimori 2 presidentes, el de Bolivia y el de Ecuador.
El viernes han habido 17 presidentes de Latinoamérica y del mundo avalando la juramentación de Maduro apenas 6 días después o 5 días después de las elecciones. ¿Son las autocracias de izquierda más populares que las de derecha? ¿Eso es lo que está pasando en el mundo? A ver, sin duda ese es un elemento, Rosa María, pero antes me gustaría que tu numeroso público supiera quiénes no estuvieron allí, quiénes se portaron con dignidad. Se portaron con dignidad los presidentes de México, nada menos que de México, un país muy importante en el continente, de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá, de Chile, de Paraguay. España no envió sino a un senador, no fue nadie del Ejecutivo y no fue la monarquía, que siempre está representada en este tipo de eventos. No estuvo Estados Unidos, no estuvo Canadá, la Unión Europea no ha reconocido oficialmente al señor Maduro, es decir, un conjunto de países que representan hoy día los grandes valores de la libertad, en los cuales el Perú tendría a los cuales el Perú tendría que estar asociado. No se prestaron a esa farsa. Lamentablemente sí se prestaron algunos países que tienen ellos mismos en estos momentos unas credenciales democráticas dudosas, y alguno que otro que sí tiene credenciales democráticas, pero que se niega a ejercer un liderazgo en América Latina y prefiere dejarse arrastrar por lo que juzga que es una corriente de soporte a estas democracias populistas altamente autoritarias. Lamentablemente el Perú es uno de esos países en este momento, y a mí eso me parece indigno, porque el Perú es hoy día un país referencial en América Latina, gracias al gran avance económico que se ha producido y también a la democratización que se produjo a partir del año 2001. El Perú ha pasado a ser un país de referencia, un país al que se mira con respeto. Y eso significa no solamente que tenemos desde luego la obligación de respetar la democracia y el modelo económico, sino también de ejercer una política exterior de primer mundo y no de tercer mundo, independientemente de que eso pueda eventualmente suponer entrar en entredicho con algunos países vecinos que hoy día van a la cola del continente. Nuestros aliados, nuestros socios, nuestros amigos, nuestros referentes en América Latina no pueden ser las autocracias populistas que reflejan lo que el Perú fue y ya no es, sino las democracias con las cuales el Perú quiere liderar a América Latina hacia el desarrollo. A mí me parece que lo que ha hecho el presidente no se condice con esa alta responsabilidad que tiene hoy día el Perú por ser un país de vanguardia en el continente. Ahora, lo que es curioso en esto, Álvaro, es que tanto el presidente que se levantó contra Fujimori en un acto militar, Alejandro Toledo, que dirigió la marcha a los 4 suyos, el canciller Roncayolo, que lideró transparencia en el proceso del 2000, han estado buscando votos en el Congreso para autorizar el viaje del presidente Humala. ¿Cómo entiendes esto? El fujimorismo ha salido a defender las banderas de la democracia. ¿Qué está pasando en el Perú para que esto suceda? Así es, Rosa María. Fíjate, yo no acepté nunca, cuando combatíamos al régimen de los 90 y defendíamos la democracia, el chantaje de que defender la democracia era asociarse a Sendero Luminoso. De eso nos acusaban, recordarás tú, cuando convocábamos marchas, manifestaciones y pedíamos la caída de la dictadura. Nos acusaban de estar haciéndole el juego a Sendero Luminoso porque resulta que coincidíamos con los esfuerzos de Sendero Luminoso por acabar con ese régimen. Bueno, yo no acepté nunca ese chantaje, felizmente millones de peruanos no lo aceptaron tampoco, y gracias a eso todos los caballeros a los que acabas de mencionar han pasado por el poder o están hoy día en el poder. Bueno, con esos mismos argumentos rechazo hoy ese chantaje por el cual oponerse a lo que ha hecho el señor Ollanta Humala es de algún modo hacerle el juego al fujimorismo. La única razón por la que el fujimorismo ha ocupado ese espacio es porque han desertado de ese espacio, capitulando ignominiosamente los demócratas que tenían que haber estado a la vanguardia de la defensa de los valores democráticos en un país vecino que no dudó en jugarse por el Perú en la hora de nuestra independencia. Si no fuera por los venezolanos, en 1824 el Perú probablemente no hubiera sido un país independiente en ese momento. Nosotros tenemos una deuda de solidaridad con los venezolanos, como la tenemos con todo aquel y toda aquella que luche por la libertad en América Latina. Que los señores Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Roncayolo hayan olvidado eso, solo aumenta la responsabilidad de quienes no lo hemos olvidado para recordárselo y para juzgarlos por sus hechos, independientemente de nuestros afectos y nuestras simpatías. Si ellos desertan de su responsabilidad, no nos quejemos si el día de mañana fuerzas que representan la antidemocracia en el Perú empiezan a ganar mayor prestigio del que merecen.